Muy buenas tardes, amigos orientadores de Bogotá, Colombia, y bueno, los que quieran conectarse a este tema de la celebración de los 50 años de la orientación en Colombia. En este momento tenemos un invitado especial, como todos los invitados que hemos tenido en esta serie de programas, de la hora de la campana. Le recordamos un poquitico a la audiencia, gente. Usamos la campana como símbolo de la orientación, como símbolo de la conciencia, como símbolo de que nos toca un poco ese papel de llamar un poco la atención de la comunidad educativa. Bien, estamos visitando a Henry en su colegio. Buenas tardes, Henry. ¿En qué colegio te encuentras? Buenas tardes, Amílcar. Me encuentro en el Colegio Cundinamarca, en la localidad de 19 de Ciudad Bolívar. Bueno, qué bien. Henry hizo parte de un grupo que llamamos Red 60, un grupo de 60 orientadores nombrados por la Secretaría de Educación, a los cuales pudimos acompañar en su proceso de inducción junto con José Luis Ferrer. ¿En qué año fue exactamente eso, Henry, con el que tú Dos, ingresaste? 2008. 2008, exactamente. El 2008-2009 empezamos a hacer ese trabajo de hacerle la inducción a los colegas que ingresaban por primera vez a esta noble labor de la orientación educativa. Cuéntanos un poco acerca de ti, Henry. ¿Cuál es tu formación en pregrado? Creo que eres psicopedagogo de base. Sí, señor, Amílcar, pues de antemano, antes de iniciar nuestro diálogo aquí, agradecerte por la invitación, ¿sí? Por tenernos en cuenta y sobre todo, pues yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a Amílcar Brunal porque siempre ha mostrado ese interés por la orientación escolar y sobre todo que digamos que yo que conocí de primera mano, yo soy psicopedagogo de la Universidad Pedagógica. Conceptualmente y teóricamente se hace un rastreo de lo que es la orientación escolar y se alcanza a identificar como un antes y un después de lo que es la orientación escolar. Y pues yo que viví y que hice parte de ese grupo de la Red 60, puedo tal vez decir y hablar y dar fe de que puede haber un antes o un después, o puede que todavía estemos en ese momento de transición de lo que es la orientación escolar. Y esa mirada, no diferente, pero es un poco más amplia y más completa de la intencionalidad de lo que es la orientación escolar. Yo soy, como lo decía, Bueno, muy bien, Henry. Vamos a usar este símbolo de la campana porque cuando tú hablas, nos dices cosas que como que hay que resaltarlas y bueno, tocaste la palabra mágica transición. En ese momento, para quienes no lo saben, empezamos una transición de darle de un cargo a una profesión un poco desconocida, que lo sigue siendo en muchos casos, pero que se ha posicionado muchísimo a lo largo de estos años y en ese momento de transición fue fundamental este ingreso de estos primeros 60 orientadores que ingresaron de manera provisional, pero que ya después pudieron conseguir su plaza permanente. Entonces, en ese momento, eh, quiero retomar un poco el tema de tu formación como psicopedagogo y cómo la formación del psicopedagogo le aporta significativamente a la orientación y le ha aportado a tu trabajo como orientador. bueno mm, yo soy psicopedagogo, como decía, de la Universidad Pedagógica. Tengo mi posgrado en la Universidad Externado, pero digamos que la carrera, si como tal, como psicopedagogía, ya no se encuentra en la universidad, pero sí se le da una mirada más amplia, ¿sí? Se le da ese toque pedagógico a lo que es la función, a lo que es el rol del orientador escolar al interior de las instituciones educativas. Entonces, sí es una mirada un poco más amplia, de pronto esa intención, hablando de la transición que estamos comentando, Amilcar, eh, sí existe ese objetivo o esa misión de que se le dé una mirada mucho más amplia a lo terapéutico, ¿cierto? A ese rol que desempeñamos a diario en las instituciones educativas. Entonces esa mirada del psicopedagogo complementa un poquito más, abre un poquito más ese abanico de posibilidades en términos de estrategias, en términos de acciones, en términos de incluso la misma mirada eh, como tal del orientador escolar en las instituciones educativas. Muy bien, Henry. También un poco más adelante empezamos a hacer lo que llamamos una orientación comparada, o sea, como preguntarnos por el tema de la identidad de la orientación. Justamente en ese año estaba yo terminando mi maestría en investigación social interdisciplinaria. Mi tema de investigación fue la identidad de la orientación, o sea, ¿qué es esto que hacemos?
¿Qué es esto que llamamos orientación? ¿Qué es esto que se llama la literatura de orientación educativa versus orientación escolar? Y eso nos permitió entonces empezar a hacer todo ese trabajo de indagación. Haciendo todo ese cuestionamiento empezamos a darnos cuenta pues que no solamente los psicopedagogos ocupaban este cargo de la orientación, sino que también los psicólogos y los trabajadores sociales encontrando una aproximación de una orientación interdisciplinaria, como que empezamos a reconocer que el cargo de orientación no es individual, no es para un solo profesional, sino es para un equipo interdisciplinario. Muchas veces nos ven solos porque en este caso, primero que estás tú solo en este momento en la jornada. ¿Cuántos orientadores hay en tu institución educativa? En este momento somos seis orientadores escolares, de los cuales cinco son psicólogos clínicos, el único psicopedagogo, pues soy yo. Pero digamos que esa mirada pedagógica ha servido como ese diálogo entre nosotros, interdisciplinar y multidisciplinar, ha servido para alimentar y para complementar y para mejorar de alguna forma ese quehacer del orientador escolar y sobre todo esa función, hacer como mejor la función acá en términos de que los mejores beneficiarios son los estudiantes y la población a la que atendemos, ¿no? No, más allá de una cuestión profesional y de identidad que es muy importante también, es como que ese producto, pues, perdón la analogía de llamar producto, pero esa atención a ese estudiante, a esa familia que se está abordando, pues sea más completa, más eficiente, eh, y que se cumpla, digamos, con las intencionalidades que se traza uno cuando hay que abordar una situación determinada. Bien, creo que tú has notado también otro llamado a la campana, y es el tema de las líneas que fuimos abriendo, que fuimos especificando. Bueno, en ese momento el Ministerio de Educación nos daba algunos lineamientos y nos hablaba de lo académico por una parte, de lo convivencial por lo otro, que son líneas que seguimos manteniendo, pero con otros nombres. En ese momento, un documento que estamos promocionando, publicando, tiene que ver con la Declaratoria de la Orientación del 2024, que recopila todas esas reflexiones que hemos venido haciendo en las mesas locales de orientación, en la investigación nacional, en la investigación internacional comparada, y ya en este momento podemos decirle a la comunidad educativa, mire, tenemos unas tres líneas muy claras de acción de la orientación. La orientación para la vida, primero eso, reconocer que la orientación es para toda la vida durante esas transiciones que consideramos fundamentales y definitorias de la identidad de la comunidad educativa y de los estudiantes específicamente. Primero, la orientación para la vida interpersonal e intrapersonal, que históricamente lo hemos tomado desde esa mirada psicológica, algunas veces autocriticada como psicologista. O sea, pensamos o se pensaba en algún momento, los mismos orientadores hemos criticado que el hecho es de tratar a un estudiante como si estuviera aislado del universo, ¿no? Que tiene unos compañeros y entonces pretendemos, entre comillas, solucionarle problemas individuales a un estudiante y eso puede que sea un error y que siga siendo un error, pero que hemos venido abordando la situación más bien desde el punto de vista de las actitudes, las cosmovisiones que ese estudiante puede desarrollar. Una segunda línea, la línea que hemos llamado de la vida académica, orientación para la vida académica, orientación para la orientación vocacional profesional, que es un trabajo que yo sé que con el que iniciamos hace un tiempo, hace gran tiempo, y orientación para la vida en comunidad, ahí incluimos pareja, familia, comunidad educativa. Bien, gente, sabemos que nos piden anualmente unos planes operativos. Cuéntanos un poco en relación con estas líneas, ¿cuáles son las líneas que tiene su plan operativo institucional? Bueno, nosotros tenemos unas líneas como muy marcadas, basándonos pues en las disposiciones en el Plan Nacional de Orientación, que es un documento que ya sacó el Ministerio hace 2 años ya, creo. Entonces ahí nos dan Sí. como unas luces. Es un documento que sugiere, ¿no? No es una camisa de fuerza, pero sí nos da muchas luces de lo que debe hacer el orientador escolar en la institución educativa. Antes no existía como eh, ¿cómo decirlo? Como estas luces donde puede el orientador trabajar. Lo que hacía más difícil es la labor del orientador escolar. El orientador escolar le tocaba llegar a improvisar, ¿sí? Su acción diaria, sus proyectos, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, dónde me voy a coger. Ahora, pues tenemos por lo menos, o nos tocaba buscar, perdón, literatura de otros países. Ah, bueno, ¿cómo se hace un plan de orientación escolar?
vámonos a España, que es un referente que siempre ha tenido frente al tema de la orientación escolar. Vámonos a Argentina, vámonos a México, que también, México también tiene una literatura bastante amplia frente a la función, a la identidad y lo que es el rol del orientador escolar. Entonces, ya con este documento que emanó el ministerio, ya por lo menos el orientador no llega como en esa oscuridad a buscar la vela, a buscar el fósforo para aprender y a ver qué, por dónde alumbra, sino que ya pues hay unos puntos más visibles. Nuestro... Bueno, Henry, le dio usted también la campana ahí, porque, bueno, resulta que el año pasado pude estar en el Congreso de Psicología, el Congreso Nacional de Psicología de Pereira. Justamente uno de los invitados especiales fue Rafael Vizquerra. Entonces tuve el privilegio de conocer a Rafael Vizquerra aquí desde tú a tú. Y él hablaba en una de sus conferencias de tres elementos, ya que esto no es libreteado, sino que unos tres elementos que se dan para el aprendizaje. Y decía que una de las cosas es que aprendemos por necesidad. ¿Por qué no sé más inglés? Porque no necesito saber un poco más de inglés. Porque de pronto no estoy motivado a aprender un poco más y porque, bueno, también mi capacidad tiene unos límites, ¿no? Mi capacidad de comprensión, mi capacidad de expresión verbal, oral y escrita, pues está limitada. Entonces, eso es para volver al tema de que una línea importante de la orientación sigue siendo la orientación para la vida académica. Cuéntame, ¿qué hacen en tu institución para apoyar a los estudiantes en ese tema de la vida académica? No solamente el tema de la orientación vocacional, sino en temas generales. Un estudiante que es remitido a orientación por temas académicos, ¿cómo recibe el apoyo? Porque parte del propósito de tus programas es saber qué se puede esperar de un orientador. Listo, llega un estudiante remitido a tu oficina, ¿qué se le puede ofrecer en cuanto a vida académica? Vida académica, bueno, este colegio tiene articulación con lo que es la jornada de media fortalecida, que es en 11º, pero también trabajamos muy articulados con lo que es la cuestión del apoyo escolar o el área de inclusión. Entonces tratamos como de identificar los chicos que tienen necesidades educativas particulares, transitorias, y tratar de atacarlas para que, bueno, darle atención para prevenir que ese chico tenga un fracaso escolar durante su vida académica. O sea que, digamos, cada ciclo vital o cada estado madurativo del estudiante va anclado a una propuesta de orientación escolar, más que una propuesta, pero en una línea de acción o una línea de trabajo que nosotros tenemos. En el caso de los chicos de ciclo 5, de los chicos de 10º y 11, nosotros hacemos lo que es el noveno, toda la identificación o toda la clasificación de las aptitudes, ¿sí? de las competencias, de las habilidades que pueda tener ese estudiante. Ahí orientación tiene un trabajo muy amalgamado con lo que es la jornada de media escolar fortalecida o la jornada de la noche. Acá, media orientación aplica una serie de instrumentos, ¿cierto? Y ahí yo tomo referente, que es un instrumento que trabajamos hace 16 años, hace 15 años, bueno, en el 2008, que era nuestro test de inteligencias múltiples. Eh, Ese es uno de los instrumentos porque aplicamos tres. Ese instrumento pues se ha ido trabajando, lo he ido como complementando, lo he ido como elaborando, siempre respetando pues, el referente de la red distrital de orientadores. Y entonces con base a ese instrumento y el análisis de otros dos instrumentos, se clasifica a los estudiantes, ¿cierto? Pero esta clasificación no es una camisa de fuerza, sino es algo que se recomienda, que nos sirve como un referente para que el chico elija, ¿cierto? Esa línea de su media fortalecida. Eh, ¿Para qué? Bueno, es una de las intencionalidades de que orientación entrara ahí era que el chico no fracasara escolarmente, ¿cierto? Que tuviera un éxito, porque antes los chicos se elegían estas áreas o estas líneas basándose en otros intereses totalmente alejados de la vida académica, ¿cierto? Ejemplo, yo me iba para, yo que sé, ingeniería, porque allá estaban mis amigos, estaba la niña que me gusta, porque mi papá quiere que yo sea ingeniero, entonces yo me iba para allá. Ya después de que orientación entra a hacer un trabajo articulado con ellos, ya el chico entiende que hay una intención de que esas habilidades, esas capacidades que yo tengo como estudiante, esas habilidades tienen que ir conectadas con mi ciclo vital, ¿cierto? Que yo voy a salir acá del colegio y entonces esas habilidades no las alimento, no las desarrollo en 11º, sino que en el transcurso de mi línea de vida, sobre todo la escolar, voy desarrollando ciertos intereses, ciertos eh, gustos o ciertas ¿Habilidades? motivaciones o ciertas habilidades que en 10º y 11 se vienen como a concretar, ¿cierto? Y que ya cuando salga yo del colegio voy a tener una opción tangible frente a lo que va a ser mi opción de vida. Esto digamos que ya en el grado 11 se fue articulando al concepto, un concepto que se trabajó el año pasado, el año antepasado
en uno de los congresos que fue el Ikigai, que fue el sentido de vida. Sí, Me sí, pareció fantástico ese concepto y lo trabajamos con los chicos. Yo lo trabajaba con los chicos y entonces les decía, es que antes de pensar en una carrera universitaria hay que pensar en un sentido para la vida. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Cierto? Y ese sentido va alimentado de unas dimensiones, de unos espacios, de unos escenarios. muy bien, Henry. Aquí también le has dado la campana a un elemento importante. En ese transcurso de la investigación social que yo he venido haciendo de la orientación comparada, y cuando tuve la oportunidad de ser director de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación del APRO, generamos por solicitud de Julio González, en su momento, un modelo de orientación que llamamos ahora orientación transicional para el sentido ético de la vida, que voy a colgar aquí a este video para que los que quieran consultarlo lo puedan hacer, pero básicamente se refiere a estas tres grandes líneas: orientación para la vida intrapersonal, interpersonal, orientación para la vida académica, lo que nos estás hablando, y orientación de la vida académica y orientación de la vida en comunidad, porque hace poco estamos hablando con Iván Betancourt en el anterior conversatorio, que fue parte de tu generación, y decimos, bueno, estamos hablando de esto, orientación para la vida académica, pero pum, se presentan otras circunstancias, las circunstancias de la convivencia, el conflicto, el embarazo. Entonces, estas cosas son transversales para que también un poco la audiencia lo pueda entender. No es una cuestión aislada, con la misma persona que estamos hablando de orientación para el sentido de la vida, podemos estar hablando de situaciones de convivencia. Saltemos un poco a ese tema de cómo se manejan las situaciones de convivencia, porque, bueno, de pasada te confieso que yo vi tu video de evaluación, tu video de ascenso, y yo hice una evaluación frente a ese tema y creo que inclusive lo tomaron como ejemplo en el Ministerio de Educación. O sea, muy positiva, digamos, esta experiencia ¿Mi video? de... Sí, sí, tu video sí, ya te volviste famoso en los videos de Ah, ascenso. no sabía. Sí, Bueno, sí, y gracias. vimos cómo aplicaba sistemas de inteligencia múltiples que lo seguimos revisando. Hay una nueva versión que también voy a colgar aquí a este video. Entonces, todo eso para decir un poco que hemos avanzado en tener claridad en esas tres grandes líneas que insisto que por favor revisemos el documento de la declaratoria, porque lo hemos dicho, no es la Biblia ni está escrita en piedra, pero sí son unos lineamientos importantes porque recoge esa investigación acerca de la orientación, de la identidad de la orientación educativa en el ámbito escolar, porque hay orientación en otros ámbitos como el ámbito Costa Rica. Entonces, por eso diferenciamos orientación educativa de orientación en ámbito escolar o orientación escolar, que es lo que hacemos. Bien, ese modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida que plantea estas líneas, de pronto lo asumimos de forma intuitiva. Parece que unos colegas dicen, oiga, así como que, ¿qué hacemos en orientación? Ah, pues si lo académico, lo convivencial. Te interrumpí en esa parte, ¿cómo se maneja el tema de lo convivencial? Teniendo en cuenta de que es un tema que no es exclusivo de la orientación, que es en gran parte responsabilidad del coordinador de convivencia, en el caso de que lo haya. Pero ¿cuál es el rol del orientador allí en tu colegio en el tema de la convivencia? Bueno, este colegio tiene un proyecto muy lindo que se llama Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo utiliza una estrategia que se llama el Centro de Conciliación. El Centro de Conciliación es eh, algo tan sencillo como que antes de que el conflicto llegue a una instancia administrativa, pedagógica, digamos, como la coordinación de convivencia, como el departamento de orientación, tiene que pasar por el centro de conciliación. El centro de conciliación es un mecanismo que está conformado por estudiantes, ¿sí? ¿Quiénes son los que median el conflicto? ¿Quiénes son los que dan atención a esa situación problemática que se puede presentar? Esa situación, digamos, de tensión entre dos pares, ya cuando llega, ya sea orientación o coordinación, tiene que haber pasado por el filtro del centro de conciliación. Bueno, yo lo llamo filtro, pero pues es un ejercicio bastante completo y bastante rico porque finalmente son los mismos chicos los que le están dando solución a los conflictos que se puedan presentar en una institución. Obvio, tiene sus vacíos, sus errores, pero digamos que cuando ya llega, van a llegar y obvio que llegan problemas ya sea orientación o a coordinación de convivencia, ya han pasado, digamos, por esa ruta, ¿cierto? Donde los mismos estudiantes se piensan, bueno, ¿qué intención tiene el conflicto? El conflicto no es malo, tampoco es bueno, pero me permite crecer como persona, me permite crecer en términos de pensar
con el otro, ¿cierto? De que tengo una diferencia, pero esa diferencia con el otro no necesariamente es negativa, sino porque todas las personas somos diferentes, simplemente que aprender a convivir con el otro. Entonces sí es bastante rica la... Bueno, Henry, ahí también le das a la campana en el sentido de algo que quiero resaltar. La orientación necesita ser un trabajo que yo venía llamando intrainstitucional, de articulación intrainstitucional con los proyectos que existan, sea el proyecto de convivencia, de educación para la sexualidad, de tiempo libre, de prevención, cualquier otro tipo de proyecto que exista. Entonces, resaltemos eso, la labor de la orientación nunca es sola. Nunca solo yo puedo resolver una problemática compleja como puede ser el tema de la convivencia, sino que me articulo a ese proyecto muy interesante, muy bonito que tú hables de este proyecto de eh, convivencia que implica obviamente los modelos que conocemos, la conciliación, la mediación, inclusive la reconciliación y el perdón. Pero bueno, el tiempo aquí vuela y no quiero que se nos quede por fuera algo que tú me habías venido comentando antes, tu formación continuada. Resulta que el orientador tiene un pregrado, pero no se queda ahí con esa formación de pregrado. Va permanentemente haciendo su cualificación profesional. Cuéntame un poco de esa cualificación que tú has tenido, qué especializaciones, qué maestrías, sé que has hecho, coméntanos un poco acerca de eso, por qué has tomado esa línea de educación continuada. Precisamente, Amílcar, por esa intención que Amílcar en algún momento sembró en mi mente de que orientación podría llegar a ser algo más que sentarse uno a solucionar los problemas con una persona nomás. Entonces, eh, en ese andamiaje profesional, yo me generaba la idea de que, o la inquietud de que el orientador, más allá de un respeto profesional, debería establecerse dentro de las líneas de su trabajo como alguien importante y alguien trascendental para la vida escolar y para la intención escolar dentro de una institución. Por eso yo hice mi maestría en el externado y el trabajo, mi tesis o mi objeto de estudio fue precisamente la orientación escolar. Precisamente en qué? Enfocado en buscar esa identidad del orientador, de, de explicar el por qué no, en algunos escenarios no tiene ese reconocimiento, por qué seguimos como orientadores buscando que se nos reconozca nuestro trabajo, que se nos reconozca nuestra labor, a pesar de los esfuerzos inmensurables que hacemos nosotros día a día en las instituciones educativas. Entonces, como decía Milcar, como esa intención que tienes con tu campanita, aquí estoy y aquí estoy haciendo algo importante, mírenme, ¿sí? Pero que esa visibilización no sea desde de arriba para abajo, del rector para abajo, sino que sea de aquí para arriba, que sea el mismo chico, el mismo estudiante, que identifica lo importante que está haciendo y que diga, ve, tan chévere que el orientador para mí, o orientación, es tal vez igual de importante o más importante que la coordinación. No por la función punitiva que pueda tener, sino porque hizo esto bueno por mí, por nosotros, por el grupo de 11, por el grupo de noveno, o por el proyecto de centro de conciliación. Entonces, digamos que esa intención se plasma pues en ese trabajo en ese ejercicio que yo hice en mi maestría Milcar, allá en la universidad. Por eso pues te consulté varias veces y porque la idea era que ese trabajo sirviera también como referente para esos nuevos orientadores que están saliendo. Ya uno ya tiene un andamiaje profesional, formativo, pero vienen otros orientadores detrás de nosotros, ¿cierto? Devolvamos un poquito, Henry. ¿Cómo es el título de tu maestría exactamente? Ay, pues pucha, me olvidó, el orientado es, O el título del programa de es la maestría que me decías que era el eh, externado. el externado es orientación escolar y paradigma complejo, creo que era el trabajo. Sí, Y qué buscaba? Y bueno, ya nos has contado, tiene mucho que ver bueno, con el tema de la identidad, la yo, orientación, el posicionamiento, pero conclusiones, cuéntanos así brevemente, ¿para qué te sirvió ese posgrado? ¿Qué te quedó de formación, de experiencia, de conocimiento? bueno, me quedo que a veces los orientadores tenemos una mirada, creemos que no se visibiliza el trabajo y sí se visibiliza. Sí, así se ha aislado, pero sí, no, si el orientador hace esto y hace esto.
A veces el desconocimiento es más desde nosotros, no desde los compañeros, sino desde nosotros como orientadores. No tenemos esa identidad como orientador como tan arraigada y tan profunda, y a veces las otras personas sí lo tienen. Otra conclusión también fue que queremos a veces ofrecer muchas cosas, pero la cuestión no está a ofrecer mucho, sino ofrecer algo alcanzable, algo tangible, algo que yo pueda decir que sí cumplí. Eh, Otro elemento que me pareció muy importante fue la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, o sea, ese querer cumplir de manera de calidad, porque digamos que una de las quejas o de las situaciones que hay en en otros países es que además de que no se ve el trabajo de orientación, no se ve que no tiene como una calidad, como una eficiencia, como ese alcanzable objetivo que yo como directivo quisiera. Entonces eso va muy articulado a la cuestión de la cantidad de estudiantes. Entre más estudiantes yo tengo, pues más difícil va a ser la labor o alcanzar esos objetivos que yo me he trazado en mi plan de orientación escolar. Entonces yo decía, bueno, no, en la norma no tenemos, ¿cierto?, un parámetro de tantos estudiantes por orientador, pero si le damos 1.000 estudiantes, 1.200 estudiantes a un solo orientador y entonces como a veces como directivo, bueno, muéstrame resultados dentro de esa función de orientación o sus proyectos, muestra a ver qué tantos objetivos han podido alcanzar, pero no se tiene en cuenta esa pequeña barrera del parámetro. Afortunadamente, pues en mi institución sí, no es el ideal, ¿cierto? Porque el ideal creo que son, en algún documento leía yo que son 300 estudiantes por orientador para ofrecer procesos un poco más, procesos de calidad. Pero digamos acá en el colegio tenemos un margen de 4.25 estudiantes por orientador. Perdón, 525 estudiantes por orientador, que eso pues dice, Bastante ya, alto. sí, claro, en otras instituciones. Que de hecho, Henry, hago aquí también el llamado a la comunidad, es que no atendemos individuos, no atendemos personas, no atendemos estudiantes, atendemos a toda la familia. En un momento determinado, no sé, si necesitamos al papá, la mamá, la abuelita, la tía, pues eso hay que hacerlo y va sumando. Entonces, ese tema del parámetro es muy importante, pues yo sé que en las diferentes organizaciones que queremos reconocer en este momento, a sus orientadores, el Colegiado Nacional de Orientadores, la Comisión de Docentes Orientadores de la AD, pues yo sé que están trabajando sobre esto. Y cuando tú hablas de eficiencia, eficacia, efectividad, pues nos metemos en esa camisa de la planeación estratégica y la gerencia estratégica. Y hay dos punticos ahí que rápidamente vamos a tratar. Uno es el tema del organizacional, el trabajo organizacional del orientador, que tiene que ver mucho con lo intersectorial, con lo interinstitucional. Y un aspecto que yo sé que no vamos a resolver aquí, pero que quiero retomarlo, porque lo ha planteado José Raúl González en un documento reciente donde habla del papel terapéutico del orientador, del pedagogo y todo eso. Entonces, un poco aquí a quemarropa, y saltando un poquitico, ya para ir a las conclusiones, es eh, ¿cómo interpretas tú el concepto de lo terapéutico en orientación? ¿Cabe ese término de que nuestro trabajo tiene alguna dimensión terapéutica o un enfoque terapéutico? Bueno, Amilcar, perdón que me devuelva un poquito que ya encontré acá el nombre Sí, de mi trabajo y se llama La identidad del orientador escolar en el paradigma emergente, se llama. perfecto. Ese es el nombre que se eligió. Sí, algo que yo he, bueno, que hemos concluido acá con el equipo de orientadores es que la orientación escolar no puede casarse con una sola disciplina, ¿sí? Yo no puedo decir que solo lo pedagógico va a trabajar la orientación escolar, que solo lo terapéutico, que solo lo de trabajo social, que solo el tema de la fonoaudiología, que solo el tema de la diversidad. Nos toca ser un poco eclécticos. Eh, no sé si sea lamentable, pero pues sí me parece funcional. Sí, nos toca ser eclécticos. Sí tenemos claro que obvio que tenemos algo terapéutico, Amílcar, no sé si de pronto sea arriesgado lo que voy a decir, pero hay gente que no, hay auditores que no somos psicólogos clínicos, pero sí toca hacer
utilizar de alguna manera en algún momento alguna estrategia de tipo terapéutico. ¿Para qué? Para darle solución o atención a un problema, ¿sí? Porque no solamente, como dices, no es una cuestión de atender a un paciente o atender a un chico problema, sino tratar de darle abordaje a una situación, a un riesgo psicosocial que presenta ese estudiante, ¿cierto? ¿En aras de qué? Pues de prevenir el fracaso escolar, en aras de que tenga éxito en el colegio, eh, en aras de que pueda tener un desarrollo, un estado de bienestar completo. Entonces, sí pienso que sí se puede tener de alguna manera esa mirada del enfoque terapéutico. Bueno, Henry, no quiero tomarte mucho más tiempo, sé que estás en plena sesión de trabajo y creo que eso es mucho más válido, en el sentido de que haces un esfuerzo adicional para poder abrir este espacio. Bien, amigos, usted sabe que quedan abiertos muchos temas, quedan abiertos muchos temas y justamente tenemos, bueno, otros 50 años para ver cómo más podemos avanzar, pero creo que es un buen avance. Es un buen avance, es muy grato ver a Henry cómo ha crecido profesionalmente, cómo se ha desarrollado personalmente y profesionalmente, y ver cómo de alguna forma el trabajo en red, el trabajo interinstitucional con sus colegas orientadores, el trabajo en la localidad que seguramente ha venido haciendo, el trabajo en diferentes instancias, pues habla muy bien de que el rol de la orientación sigue siendo importante, sigue siendo significativo y le sigue aportando a la educación. Esa es otra gran discusión que tenemos en cuanto a la relación entre orientación y educación, pues que no tampoco vamos a tratar acá. Pero bueno, se trata de que la comunidad conozca un poco más qué es lo que hace el orientador, qué puede esperar de una orientación educativo en ámbito escolar, que entendamos que el trabajo de la orientación es un trabajo en equipo que depende mucho del trabajo que vamos a estar haciendo interinstitucionalmente principalmente. Bueno, ¿cómo te despides, Henry? ¿Qué nos dirías a todos los Pues orientadores? nuevamente, retomando como inicia Milcar, pues agradecerte porque pues tú has sido también ese mentor frente a lo que es orientación escolar y ese, digamos que ese logro o ese crecimiento profesional que he tenido ha sido gracias a ti y a los consejos, las recomendaciones que yo te sigo marcando, te sigo escribiendo para cualquier inquietud que yo tenga. Entonces, quiero empezar por ahí. Segundo, pues gracias por tenerme en cuenta nuevamente. Eh, y sobre todo, pues, que es trabajo que yo quiero hacer o que haga, dejarle a esas personas que vienen atrás, a esos orientadores que llegan nuevos y que no, como esa analogía que usaba ahorita, que no lleguen a la oscuridad a buscar el fósforo y a buscar luego la esperma y luego a buscar por dónde se van, sino que ya, digamos, haya un referente. Ah, mira, Milcar Bonara escribió sobre el enfoque transicional. Ah, mire, Henry Herrera hizo acá un estado del arte sobre la identidad de la orientación escolar. Ah, mire, Henry Herrera tiene acá en sus videos y trabaja esto. Entonces, que sea como que sirva de algo eso que nosotros estamos haciendo. Y sobre todo, vuelvo y digo, en función pues de los estudiantes que son los que más se benefician con que la orientación haga bien su trabajo y tenga pues mucha más profundidad y mucho más, digamos, en esa preocupación por posicionar su identidad y llegar al 100% de la población y la comunidad escolar. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo durante este año. Esperamos con la ayuda de estar sonando la campana todo el año, entrevistando a los orientadores 50 orientadores, más de 50 orientadores con los que vamos a conversar, compartir un tinto por lo menos, y estas reflexiones que yo creo que nos enriquecen muchísimo. Nuevamente, muchísimas gracias, Henry, por este espacio que nos has dado, y estamos siempre en contacto. Sabes que mientras estemos aquí siempre estaremos disponibles para nuestros colegas y nos alegramos muchísimo por esos avances que vemos cada día. Muy buenas tardes, gente. Estamos hablando. Bueno, muchas Chao. gracias. Feliz tarde a todos. Gracias, América.